Entonces, creo que la semana pasada nos quedamos específicamente en esta imagen cuando hablábamos sobre las dificultades que a veces se tienen con las aguas subterráneas, ¿no? Y algo de lo que mencionábamos es que estas aguas siempre van en la parte inferior, por ejemplo, donde tenemos ríos, lagos o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, el asunto es que todas las actividades que tenemos en la parte superior pueden llegar a afectar dicho elemento. Por ejemplo, acá observemos cuál es probablemente la dirección que tiene el río. Y si observamos, casi todos estos lugares vienen específicamente hacia acá, la parte inferior. Entonces observemos qué elementos tenemos cercanos a dicho elemento. Entonces, esta plantas de tratamiento que están por acá, este vertedero mal aislado, y todo lo demás al menos nos permiten que se pueda aprovechar el agua de este lugar, pero posteriormente estos lugares, esas aguas subterráneas pueden llegar a tener problemas y aún las aguas superficiales, ¿verdad? Por eso es recomendado que, por ejemplo, si se tiene una fábrica o un sector similar a este se le da el correcto tratamiento a ese lugar, ¿verdad? Entonces, toda agua subterránea está afectada por la sobreexplotación, por el regadío intenso. Por ejemplo, en lugares donde no tienen fuentes de aguas superficiales, entonces están extrayendo aguas del subnivel. Entonces, si no hay un estudio o no han verificado si van a tener específicamente el agua, entonces están sobreexplotando el recurso de agua que tienen en dicho lugar. También por la subsidiariedad del terreno causada por la extracción de agua subterránea, es decir, si estamos quitando parte de lo que tenemos en la parte inferior, entonces ahí queda como con soporte o aire, ¿verdad? Entonces, esta parte, dependiendo qué tan cercano o no qué tan cercano está a la parte superior, es algo que puede llegar a causar también problemas. La contaminación salina, pero que eso no se puede controlar porque es algo propio que surge en estos lugares y por contaminación de contaminantes adicionales. Es decir, por ejemplo, aquí miramos la presencia de una gasolinera. Si tenemos esta gasolinera y no está bien aislados los tanques en el subsuelo, entonces vamos a tener contaminación por cada uno de estos lugares. Entonces es lo que ocupamos observar. Primero, ¿qué tenemos? Acercarnos a este lugar y observar si estas están siendo correctamente tratadas en cada uno de estos lugares. Entonces, observemos específicamente, creo que ya uno de los últimos temas, que es hablar de los glaciares. Y un glaciar básicamente es una capa gruesa de hielo que tenemos que se originó en la superficie terrestre y que es básicamente una recristalización de lo que es la nieve y marca muestras del siglo pasado y presente. Por ejemplo, para intentar conocer qué es lo que ha pasado, a estos lugares generalmente se van a hacer excavaciones y se tiene más o menos como una estimación de cuánto hemos cavado y para más o menos en promedio inferir qué es lo que se tenía en ese lugar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si has observado esto o conoces algo sobre el- los gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, para conocer o ver gráficas que se tenían alrededor de unos meses anteriormente, entonces se hacen este tipo de excavaciones, ¿verdad? Pero no significa exactamente que esos datos son tal cuales medidos, sino que es como una inferir específicamente la presencia de estos elementos. Entonces vamos a tener tipos de glaciares, por ejemplo, el que está en la parte inferior es aquel que está eh, compuesto en su mayor parte o que se observa en Groenlandia, que es cerca del polo norte, y en Antártida, que es básicamente el polo sur. Y también hay ciertos glaciares, como la parte superior, que por ejemplo en la parte superior de ciertas montañas, que están a mayor altura, entonces se acumula nieve en dichos lugares y que éstas suelen fluir hacia donde están los valles, ¿va? Entonces, actualmente que quizás la temperatura del planeta ha aumentado un poco, estos
depende específicamente de la etapa del año. Si estamos en una etapa de calor, entonces probablemente va a haber menor cantidad de nieve. Y si estamos en una etapa como invierno, entonces va a haber una cantidad de nieve algo superior. Entonces, ¿dónde se forman estos elementos? Básicamente se forman en aquellos sectores donde la temperatura es inferior para mantener específicamente estos niveles de hielo. Y observemos acá en esta imagen que tenemos a la derecha, cómo es que se puede observar específicamente la presencia de la nieve, ¿verdad? Si solo tiene aproximadamente un día, tiene específicamente como figura que tiene estos 6 picos, pero conforme el tiempo va pasando, podemos observar cómo, en cierta manera, esta forma se va degradando y se va convirtiendo específicamente en estos eh, elementos. Pero básicamente lo que debemos saber es que estos glaciares se van a encontrar en lugares extremos en la temperatura y específicamente donde la temperatura es inferior, como en la Antártida, que es durante todo el año, o como ciertas montañas, que va a depender específicamente si estamos en invierno o en verano. Entonces, lo que debemos de saber es que esa nieve, por ejemplo, si estamos en montañas, no es fija o permanente, sino que puede tener un movimiento. Por ejemplo, ciertos sonidos o gritos que se pueden desarrollar en dichos lugares pueden causar también el movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos lugares se recomienda no tener algo similar a este caso, ¿verdad? Entonces, una fractura puede causar específicamente hasta un movimiento de 50 metros hacia abajo, ¿verdad? Entonces es algo elemental, porque si estamos en estos lugares, también estamos parados sobre hielo, y si empieza a mover, entonces hay problemas serios si estamos a pie, ¿verdad? O en cierta posición mediante la cual no nos podemos aislar de dicho elemento. Y la otra parte también depende específicamente del movimiento de la masa de hielo a lo largo del terreno. O sea que básicamente son situaciones de peligro que se pueden tener con cada uno de estos lugares. Entonces, generalmente observemos que hay una zona a mayor altura donde se está acumulando este material o nieve, y hay una zona que llamamos de pérdida, que es como la parte inferior, que es donde va a caer ya específicamente esta nieve que está acumulada en la parte superior. Entonces, la velocidad que vamos a tener para este caso es básicamente una velocidad media, pero generalmente tiende a ser un tanto más lenta para observar cómo caen estos elementos. Pero la cantidad de materia que se está moviendo es sumamente grande, y aparte de eso, la cantidad que se puede tener va a depender específicamente del acumulado que se tenga en dicho lugar, ¿verdad? Entonces, hay ciertas etapas, por ejemplo, cuando se está calentando o cuando se está entrando a periodos como primavera o verano en dichas zonas, entonces es común que estos tiendan a caer a una velocidad un tanto mayor. Entonces, lo que conocemos como el balance glaciar es básicamente como el equilibrio o falta de equilibrio que existe en cada uno de estos lugares. En la parte superior donde tenemos las nevadas, que está cayendo nieve, y conforme se va descendiendo, entonces tenemos que esta nieve va cayendo hasta que llegamos a la parte de un poco más inferior a la montaña o a la zona, que esta nieve básicamente se empieza a evaporar y naturalmente después se convierte nuevamente en nieve y tiende a caer. Entonces, entre una función o medir, si pudiésemos determinar específicamente cuánta nieve se está acumulando en dicha zona, es algo que podemos ver y aprovechar en cada uno de estos lugares. Entonces, naturalmente, en verano vamos a tener una pérdida, probablemente en invierno vamos a tener una ganancia, y probablemente quizás en otras temporadas puede haber como un equilibrio, ¿verdad? Es decir, que lo que se está cayendo es exactamente igual a lo que se está ganando. Entonces, eso es lo que conocemos o entendemos por el balance glaciar. Entonces, esto generalmente se está determinando, hay ciertas gráficas que se observan y se determina específicamente el tipo de balance que se tiene, ¿verdad?
Eh, Aquí generalmente pueden existir ciertos balances, por ejemplo, para tratar de inferir o determinar cuándo probablemente va a ocurrir un movimiento en la nieve en esos sectores. Por ejemplo, hay otros lugares donde se utilizan para, ay, se me olvida, hacer como descensos a través de la nieve, ¿verdad? Entonces, generalmente se puede utilizar esto para determinar si en dicho lugar existe el peligro o no de un probable movimiento, ¿verdad? Entonces, es algo que para lo cual se puede medir y comparar específicamente esos niveles de sensibilidad que tiene el glaciar y tratar de aprovechar estos lugares en etapas de tiempo en los cuales se sepa o se conozca que se va a tener nieve específicamente en toda esa zona. Eh, el periodo de glaciación de la Tierra, básicamente este empezó hace alrededor de 2 millones de años. Y esto fue un tanto complejo o distinto, podemos mencionarlo, eh, básicamente a los avances y retrocesos que han existido con el hielo en cada uno de estos glaciares, ¿verdad? Generalmente se produjo eh, en la etapa del tiempo geológico denominada como Pleistoceno, y es quizás una prueba de la existencia de varios avances glaciares o tipos de glaciares que han existido a lo largo de la existencia de la Tierra, ¿verdad? Pero también ir observando a través de las pruebas que se estaban acumuladas en el hielo, de cómo han habido ciertos registros ininterrumpidos de estos ciclos climáticos, conservando, por ejemplo, se pueden observar en los sedimentos del fondo oceánico. No sé si recuerdan de la primera unidad cuando observábamos cómo se formó la Tierra, que al principio no teníamos ni la presencia de agua ni la presencia de hielo. Entonces, en esos lugares más o menos se puede ir determinando cómo se van formando cada uno de estos materiales. Entonces, si nosotros estamos tratando de estudiar esto conocido como el balance glaciar, esto nos puede servir para contestar ciertas preguntas. Por ejemplo, la primera que aparece acá es ¿qué causa el comienzo de las condiciones glaciales? O sea, probablemente qué es lo que produjo que la temperatura descendiera tanto para que se formaran estos hielos. O, por ejemplo, tratar de responder qué causó la alternancia de etapas glaciares e interglaciares que han sido documentadas en esta etapa que hemos mencionado del Pleistoceno. Entonces, aquí tenemos dos posibles hipótesis. Uno es la formación de las placas tectónicas, que recordemos que las placas tectónicas están en la última, o sí, en la última subcapa de la Tierra superior, y también a posibles variaciones de la órbita terrestre. O sea, nosotros sabemos que estamos girando alrededor del Sol, ¿verdad? Pero la órbita que tenemos alrededor del Sol no es exactamente un círculo, sino es más que todo algo como un elipse. Es decir, hay momentos en los cuales estamos más cerca, que es por ejemplo cuando tenemos la temporada del verano, y hay momentos en los cuales estamos más alejados del Sol, que es básicamente la etapa de invierno, ¿verdad? Entonces a eso se refiere como posibles hipótesis ante este elemento. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Realmente que la clase de hoy era algo corta. Si no, cualquier cosa, recuerden que hasta hoy creo que tienen disponibles las actividades para completarlas. Eh, entonces, si les falta una u otra actividad, aprovechen el tiempo que tienen. No sé si han observado, pero recuerden que estas actividades tienen hasta 3 oportunidades para poderse realizar. Y mañana va a ser el día que van a tener disponibles para poder realizar el examen. Entonces, probablemente el lunes o martes, yo les estaré enviando su nota previa antes de la reposición para que lo conozcan esto a detalle. Y asimismo ustedes determinen si van a ocupar la reposición o no, ¿verdad?
Yo eso se lo estaría enviando a través del correo y también a través del grupo de WhatsApp para que cada uno de ustedes tenga específicamente esta información. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Ok, entonces quedamos por aquí y éxitos mañana en el examen. Y recuerden, lunes o martes les comparto las notas que tienen hasta ese momento. Pasen buen día. Saludos.